Buenas tardes oyentes, somos Nueva Visión y el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al doctor Elmer Luna Vilches. Es médico anatomopatólogo y trabaja en el Hospital Mansoor Aguinaga Senjo. Además es creador de contenido en sus redes sociales que habla a base de sus experiencias y también tiene una saga de libros que se llama Aprende de Salud, donde se dedica a comprender todos los aspectos del cuerpo, alma y mente del ser humano. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del dengue, que es un tema muy controversial que se está dando, es un virus y que nos van a hablar de su diagnóstico, su tratamiento y hasta medidas preventivas que podemos tomar tanto como individuos hasta como comunidad. Bienvenido, doctor Elmer, estamos muy emocionados de que haya aceptado nuestra entrevista y aprender más sobre el dengue y abordarlo desde esta enfermedad desde una perspectiva médica. Para comenzar, doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes del dengue? Bueno, los síntomas más comunes del dengue son, en primer lugar, la fiebre alta. Suele ser una fiebre mayor de 38 o 39 grados, acompañado de dos de los siguientes síntomas, que pueden ser el malestar general y el dolor de cabeza. Estos dos síntomas son muy comunes en la población, casi el 80-90% de las personas lo tienen. En otras ocasiones también presentan un dolor retroocular y las personas sienten como si les arrancaran los ojos. En otros casos también aparecen diarreas, náuseas, vómitos y también algo que no es muy común en todos, pero es un síntoma muy molesto, que es el rash. Y el rash es como una especie de escozor o prurito que sale en el cuerpo y que aparece casi en las etapas finales de esta enfermedad. Y cuéntenos, doctor, ¿cuáles son las principales causas de la propagación del dengue? ¿Es contagioso como muchos piensan? El dengue se produce por un virus llamado el virus del dengue. Existen 4 tipos de virus, el dengue tipo 1, 2, 3 y 4, y cada uno va a presentar manifestaciones o una gravedad diferente. Ahora, mucha gente dice, si me acerco a una persona que tiene dengue, ¿me voy a contagiar? Pues no es así, no es como fue en la pandemia del COVID, en el cual teníamos que haber distanciamiento social. Uno puede convivir con una persona con dengue. El problema es cuando dentro de esa habitación o en ese lugar está el zancudo o el vector, como nosotros le decimos, que es el mosquito o el zancudo llamado Aedes aegypti, el cual propaga el virus. Le pica a la persona con dengue, luego se va a la persona que está sana y ahí es donde se contagia. O sea, no nos vamos a contagiar directamente por un abrazo, un beso, un saludo, sino tiene que ser a través de la picadura del mosquito. ¿Y nos podría decir cuáles son los tratamientos más comunes para el dengue? En sí no existe un tratamiento para el virus del dengue. Lo que se realiza son medidas para controlar los síntomas que tiene la persona, como por ejemplo la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar general. Y lo que se utiliza generalmente son antipiréticos o analgésicos como el paracetamol o el panadol, que es de venta libre. También se pueden utilizar, como las personas algunas veces tienen vómitos, diarreas, sudoración profusa, se deshidratan, necesitan hidratantes. Si toleran la vía oral, se les da por vía oral. Si en caso no pudieran, se les pone también un suerito y con eso se mantiene su hidratación. Y bueno, doctor, algo que he escuchado frecuentemente y ha sido muy popular en estos tiempos es el agua de coco, ya que las personas mencionan que cuando están con los síntomas del dengue, esto los alivia. ¿Es verdad? ¿Qué es lo que tiene el agua de coco para que pueda aliviar estos síntomas? Ya, eso que se ha hecho popular acerca del agua de coco es porque el agua de coco contiene minerales, vitaminas que ayudan a la persona a mantenerse hidratado, pero el principio activo es el mismo, es la hidratación, la base acuosa y también los minerales, y eso uno lo puede encontrar en las sales de rehidratación que tienen sodio, potasio, tienen azúcares, también tienen citratos y todo eso pues permite la hidratación de la persona. O sea que el agua de coco sí es útil, pero no es la cura, simplemente ayuda a la persona a mantenerse hidratada y a poder reponerse. Y díganos, doctor, ¿cuáles son las complicaciones más graves asociadas al dengue? ¿Existen grupos de personas que son más vulnerables de desarrollar complicaciones graves a causa de este? Las complicaciones que pueden aparecer son principalmente en el caso del dengue grave, porque existen dos tipos, el dengue no grave y el dengue grave. El dengue grave es cuando las plaquetas empiezan a disminuir
y la persona tiene riesgo de sangrar. Entonces, las complicaciones son que haya un sangrado en un órgano vital, por ejemplo el cerebro, o también que hayan hemorragias digestivas, que empiecen a sangrar por otros lugares. Además, ¿qué personas son las que están más susceptibles o tienen más riesgo de hacer este tipo de complicaciones? Por ejemplo, los niños o los neonatos, o también las personas en edad avanzada, personas que tengan algún problema oncológico, que estén recibiendo alguna terapia anticoagulante, también otras personas que estén tomando analgésicos o corticoides, o incluso hace algún tiempo que se desarrolló una vacuna para el dengue que no tuvo tanto éxito, predisponía más bien a las personas y a los niños a desarrollar un dengue grave. Entonces, principalmente esos son el grupo etario o el grupo de personas que están más en riesgo de desarrollar un dengue grave. Claro, ¿y cuánto tiempo suele durar el periodo de incubación del dengue y cuánto tiempo puede persistir la enfermedad en una persona afectada? Bueno, tenemos que entender que como la mayoría de enfermedades infecciosas tienen un periodo de incubación y el dengue no es la excepción. El periodo de incubación viene a ser cuando el virus o el agente infeccioso entra al cuerpo y empieza a replicarse. En ese tiempo la persona no tiene síntomas y en el caso del dengue dura aproximadamente 5 a 7 días. O sea, en pocas palabras, desde que el zancudo te pica hasta que haces fiebre son 5 a 7 días aproximadamente. Luego empieza ya la fase de viremia, donde ya el virus está totalmente diseminado en tu cuerpo y empiezan los síntomas. Ahí dura aproximadamente 7 días, de 7 a 10 días, y dentro de estos últimos días es donde la persona tiene que tener mayor cuidado porque se le llama la fase crítica, en donde pueden aparecer complicaciones. Se hacen controles de hemograma para ver cómo están las plaquetas, para que no bajen, y si es que estas plaquetas empiezan a bajar hay que tener mucho cuidado con los síntomas de alarma, como los hematomas, moretones, hemorragias que puedan aparecer. Y también hay que tener ahí presente que esta fase crítica dura poco tiempo, son 3 a 5 días, luego aparece el rash, que son una erupción generalizada, y luego ya aparece la fase de recuperación, que son más o menos 3 días. ¿Qué medidas se pueden tomar en el hogar para prevenirlo? En casa uno puede adoptar algunas medidas que son muy fáciles de utilizar, como por ejemplo poner las mallas que protejan las ventanas, sobre todo donde entra las corrientes de aire, donde el zancudito podría meterse. También utilizar repelente, aunque parezca mentira, no solamente cuando vas a salir, puedes utilizar repelente en tu casa. También utilizar estos famosos repelentes ambientales que se conectan a la corriente, ya sea a manera de pastilla laminada o a manera de líquido, que ayuda mucho también a poder repeler a estos insectos. Ahora, a veces se recomienda, aunque haga un poquito de calor, utilizar prendas un poco largas, holgadas, para de esa manera no dejar expuestos los brazos, las piernas, donde el zancudo también nos pueda picar. Claro, de hecho esas medidas yo las utilizo en mi casa, ya que utilizamos mallas en todas partes y también usamos pastillitas que lo conectas por cable, por enchufe, y de hecho hasta ahorita nadie en mi casa tiene dengue. Sí, exactamente, también te felicito porque utilizas estas medidas. Sin embargo, también algo que me había olvidado es que muchas personas, a veces porque no tienen disponibilidad de agua, almacenan sus aguas en tanques, en bidones, y esa agua se recomienda, si es que no es consumida totalmente, eliminarla a las 48 horas, porque viene a ser como un foco para que el zancudo se replique y ponga sus huevos. Ahora, si es que ya el vector está en tu casa y no lo puedes eliminar de ninguna manera, ya en último caso se recomienda la fumigación. Doctor, ¿cómo nosotros podríamos diferenciarlo de otras enfermedades similares como el Zika y la chikungunya? ¿Es más peligroso? En realidad tienen síntomas muy parecidos, el dengue, el Zika, la chikungunya, ya que presentan fiebre, dolor de cabeza, malestar general, ese rash que también puede aparecer, son muy similares. Lo único que va a permitir diferenciar es hacer la prueba respectiva a cada una de estas enfermedades, ya que las tres son enfermedades virales, tanto el dengue, el Zika y la chikungunya. En ese caso, el Zika a veces se puede diferenciar un poquito porque presenta conjuntivitis, ¿no? Una afectación de la conjuntiva ocular que se enrojecen los ojos, por así decirlo, y pasa desapercibido en pocos días. Además, la fiebre no es tan alta, y en ese caso, para responder tu pregunta, ¿cuál es más grave de los tres? El dengue, lógicamente, es más grave por las complicaciones hemorrágicas que pudieran aparecer. Lo mejor es hacerse la prueba para estar seguro, y también las medidas preventivas que ya les he comentado, y también pues las medidas
de tratamiento en casa con antipiréticos, también con hidratación, y si hay alguna complicación, lógicamente ir al hospital. Y por último quería saber si el dengue deja secuelas en las personas infectadas. A diferencia de otras enfermedades, no suele dejar una secuela. Por ejemplo, si hablamos del coronavirus, en el cual las personas tuvieron una secuela pulmonar, fibrosis, con dificultad respiratoria posterior, en este caso no. La persona se recupera, pero eso sí queda un poco débil, como se dice, maltratada, necesita un poco más de tiempo del usual para poder recuperarse. A veces bajan de peso porque pierden el apetito y todo eso. Entonces, pero si lo vemos a largo plazo, no tiene una mayor consecuencia. Sin embargo, las personas que ya han tenido dengue, si les vuelve a dar nuevamente el dengue, pueden hacer el dengue hemorrágico, que eso sí es una posible consecuencia a largo plazo si es que se vuelve a contagiar, pero a corto plazo no hay mayor repercusión. Para culminar, agradecemos al Dr. Elmer por haber aceptado esta entrevista y dejaremos sus redes sociales para que puedan seguir su trabajo y felicitarlo por la investigación que llega haciendo hasta el día de hoy. Muchas gracias a Nueva Visión por esta oportunidad que me han permitido entrevistarme para poder aportar un granito de arena a la comunidad en general sobre este tema de salud tan importante que viene repercutiendo mucho en la salud de la población. Muchas gracias nuevamente y Dios mediante será hasta una nueva oportunidad.